Muy buenas a todos, muchas gracias por estar ahí acompañándonos en este programa especial en directo. Como ya sabéis todos mucho y estáis deseosos esperando con este maravilloso invitado que nos acompaña hoy, que de sobra ya no necesita presentación, pues es sumamente conocido por todos vosotros. Él es licenciado en Ciencias Políticas, astrólogo de cuna, docente en máster de Desarrollo Personal y Liderazgo. Robert Martínez es un alma en misión y sumamente comprometido con el despertar de conciencia de la humanidad. Así que, bueno, encantadísimo de que hoy nos acompañe con toda su luz, con toda la sabiduría que él siempre trae y nos ilumina a todos. Muy buenas, Robert, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sergio, y un placer estar de nuevo aquí contigo, que ya nos hemos visto unas cuantas veces y hoy regresamos con más fuerza que nunca. Claro que sí, además, como antes comentábamos, ¿no?, en la antesala, en momentos muy, muy interesantes, después de un gran trabajo, ¿no?, que hemos tenido todos que hacer para de algún modo, bueno, pues ir dejando de paso ahí esa oscuridad que tan ardua ha venido, sobre todo en los últimos tiempos, y bueno, ahora estamos afortunadamente ya en otro momento, en este proceso de ascensión espiritual que estamos viviendo y que está experimentando nuestro planeta. ¿A qué movimiento, Robert, nos está impulsando el ingreso de Plutón en Acuario, tanto en lo colectivo como en lo individual? Estamos en este momento en un momento clave para empoderarnos, dejando atrás esos miedos, limitaciones de nuestros programas de sufrimiento. Como bien has dicho, si venimos a empoderarnos es porque hemos perdido el poder o lo hemos desplazado o no nos hemos hecho cargo de él. O sea que básicamente hay que desprogramarse de todos aquellos sutiles movimientos que hacemos para delegar el poder en otros. Hemos delegado muchas veces el poder en autoridades, en instituciones, en personas que hablaban en nuestro nombre, en fuentes de autoridad. Básicamente lo que hemos ido haciendo sin darnos cuenta es asumir que la verdad está fuera, que el poder está fuera y que nosotros simplemente somos sujetos materiales. Nos hemos desconectado, y hablamos a nivel general, de nuestra esfera espiritual y la hemos relegado a una serie como mucho de prácticas o de teorías. Bueno, pues uno cree en Dios o cree en la energía, pero no nos hemos convertido en sujetos practicantes de esa espiritualidad. Y la espiritualidad no es simplemente seguir unos dogmas, unos credos, sino se trata de actuar como auténticos creadores todo el rato. Se trata de vivir de acuerdo a una serie de principios energéticos de cómo opera o funciona esta realidad. Al igual que en la universidad puedes estudiar física o química, pues la energía también tiene su comportamiento, la energía psíquica, la energía que emana de nosotros y que está en los campos de todo lo que nos rodea, sigue una serie de leyes, una serie de principios que tenemos que aprender a utilizar. La entrada de Plutón en Acuario nos va a dar muchas herramientas y mucha claridad mental para entender a funcionar mejor en el mundo en el que vivimos, para entender mejor el paradigma en el que vivimos y, en definitiva, para tener más herramientas y más recursos para recuperar el poder que nunca deberíamos haber cedido. Así que, al igual que el miedo simplemente es un termómetro que nos alerta de algún tipo de peligro real o imaginario, pero que nos hace finalmente reaccionar y responder, el poder es lo que deshace el miedo. Cuando uno siente poder, puede aglutinar el amor que siento por los objetos o los seres a los que yo quiero proteger, con lo cual la respuesta al miedo es quiero proteger algo que está en peligro. El poder me permite sentir ese aprecio, ese amor, y también me permite proyectarme hacia afuera con seguridad. Al fin y al cabo, si sintetizamos mucho, todo el mundo quiere sentir internamente la sensación de poder, de control, de dominio y de, finalmente, seguridad respecto al porvenir. Y eso solo se adquiere mediante el dominio de las técnicas energéticas y espirituales. Cuando uno empieza a entender y a comprobar que lo importante en la vida depende de uno, empieza a aceptar mucho mejor y más estoicamente aquello que no depende en primera instancia de ti, porque te das cuenta de que no te puede pasar cualquier cosa y menos cualquier cosa mala, por lo menos desde los que consideramos que es malo. ¿Por qué? Porque no puede ingresar en tu realidad algo que no sea absolutamente necesario y congruente con la energía que estás emanando. Así que Plutón en Acuario nos viene a dar, en definitiva, herramientas de sobra para comprender mejor en este juego en el que estamos inmersos. Muy interesante lo que acabas de comentar y este punto de
de Plutón, ¿no? Que además es como una muerte, una transformación, una renovación completa, ¿no? De ese poder que evidentemente, como tú bien decías, de algún modo nosotros también hemos sido cómplices, ¿no? Por cederlo, y ahora va a aumentar está aumentando de hecho nuestro nivel de conciencia para darnos cuenta de todo lo que perdimos y que ahora necesitamos nuevamente recuperar. Esto puede suponer una debacle entre la luz y la oscuridad, es decir, desatar momentos de rebeldía. Sí, entiéndase que Acuario es un signo que tiende a rebelarse contra toda la sinrazón. Es un signo de aire, por lo tanto es intelectual y tiende a chocar contra todo aquello que no tenga una debida justificación, que no esté bien hilado y armado a nivel intelectual. Eso nos va a obligar a todos en general y especialmente a los que estamos en primera línea, hablando muchas veces de metafísica o de temas espirituales, a tratar de bajar los ejemplos y a explicar todo aquello que vemos, todo aquello que sentimos, todo aquello que intuimos, en términos que todo el mundo pueda llegar a reproducir, entender, aplicar y comprobar. O sea, que no caigamos en el mismo error que denunciamos, de convertirnos simplemente en fuentes de autoridad. Así que básicamente este es uno de los objetivos también de Plutón en Acuario, horizontalizarnos completamente, darnos cuenta de que todos podemos estar en un plano de equidistancia, de que todos tenemos la misma cuota o cantidad de poder y que precisamente ahí está el punto de Acuario. Plutón lo único que hace es exagerar, llevar al extremo las consignas de ese signo, en este caso el signo de Acuario, que lo que busca es el renacer, el despliegue o el despertar de la humanidad, entre otras muchas cosas. Por una línea, la línea más oscura, tenemos todo un desarrollo tecnológico diseñado para crear una sociedad digitalizada y controlada. Esta es la parte que podemos ver en los medios de comunicación. Todo lo mainstream nos lleva a esa cárcel virtual. De esto podemos aprovechar una parte, porque al fin y al cabo hay que reconocer que en cuanto a desarrollo tecnológico el mundo funciona bastante bien, o sea, chapó, yo no me sentiría capaz de crear la tecnología a ese nivel, a nivel de arquitectura, a nivel audiovisual, realmente los logros son impresionantes, y donde ya no son tan impresionantes los logros son a nivel de sabiduría. O sea, no tenemos un porcentaje enorme de sabios, incluso la palabra sabio parece que le queda grande a todo el mundo. Así que no hemos crecido como humanidad en sabiduría. Incluso los grandes controladores, los grandes psicópatas que están en la cumbre no parecen tampoco personas muy sabias. Tienen desde luego mucho conocimiento técnico y tecnológico, pero desde luego no son sabios porque si no, no lo aplicarían de esta manera ni con esos fines. Así que básicamente lo que va a traer Plutón en Acuario es una mayor producción de sabios, de sabiduría, de que aprendamos a comprender que si las terapias las enfocamos de manera holística, la visión del mundo también tiene que ser holística. El paradigma económico tiene que ser holístico, el político, el científico, el religioso, y eso significa que tenemos que saber un poquito de todo. Prácticamente siempre me encuentro en consultas personas que se sienten mal por tener demasiados intereses, por no especializarse, y digo, pero si precisamente estamos en una era, en un momento en el cual de lo que se trata es de tener la mente lo más amplia posible, de no quedarse enclaustrado en una serie de conocimientos completamente segmentados, reduccionistas y separados de la realidad, sino que se trata de tratar de comprender los fenómenos de una manera integral. Ya lo hemos visto en esos 3 años, cómo se nos examinaba metafóricamente de muchas asignaturas y no bastaba con tener un doctorado en microbiología. Si no entiendes, cuando el gobierno te está engañando, tienes un problema importante. No te puedes permitir el lujo de ser muy deficiente en asignaturas troncales. Plutón en Acuario también nos obliga a esto, a rebelarnos contra la tiranía del pensamiento único y también a sacarnos, por lo menos, todos los exámenes de todas las asignaturas principales en las cuales tenemos que tener por lo menos unos mínimos en esta vida para funcionar adecuadamente. Gracias, Robert. Algo que creo que es un sentir general es que la mayoría de personas quieren ver los movimientos y los quieren ver ya, ¿no? Se ha generado como en todo este movimiento como una cierta ansiedad por quiero ver ya los resultados, pero los quiero ver inmediatamente. Y una de las características en este caso de Plutón es que es un planeta, ¿no?, transpersonal y su movimiento es lento, ¿no? Entonces, esto no va a ser de hoy para mañana, pero sí vamos a ir viendo paulatinamente, ¿no?, sus movimientos, ¿no? ¿Cómo podría describir esto? ¿Tendremos que esperar toda una década o 2 décadas de todo este tránsito o se va a ir viendo de forma paulatina?
seguirá viendo de forma paulatina y también tiene toda la lógica del mundo si lo paramos a pensar. No tendría mucho sentido un cambio tremendamente rápido porque crearía todo tipo de externalidades. O sea, básicamente estamos hablando de que tiene que haber una limpieza integral del sistema, una purga absoluta, una transformación desde abajo hasta arriba para que cambie absolutamente todo. Y si fuera un cambio muy rápido, sería peligroso para los intereses de todos. O sea, hemos hablado de que tenemos que reconstruir toda la educación, todo el modelo educativo, que tenemos estructuras políticas que son satánicas, estructuras que van más allá de la política, pero que también serían dentro de ese paradigma, o sea, los gobernantes, un sistema económico que es injusto, que es arbitrario, tecnología oculta, ciencia oculta, tenemos unos líderes psicopáticos que están incendiando directamente los bosques, que ocultan materias primas, que inventan crisis a voluntad. Todo eso tiene que ir quitándose y eliminándose poco a poco y aflorando la superficie para que la gente entienda de manera clara que si vamos a reemplazarlos a todos, entre todos, no es para poner a otros iguales. Esto no puede volver a pasar. Entonces, para que no vuelva a pasar de la misma manera, es necesario construir alternativas, crear un mundo distinto que empiece a funcionar, crear un mundo distinto que empiece a funcionar. Estoy seguro de que apenas vamos a recibir oposición en la creación de nuestro nuevo mundo. Y la oposición que podamos recibir será una criba y una puesta a prueba natural y necesaria para realmente asegurarnos de que las construcciones que estamos haciendo son sólidas y funcionan bien. Por eso, toda tentativa de construcción hará falta, primero, que funcione. Y para que funcione, es que tiene que servir en la práctica con seres humanos con diferentes sensibilidades. O sea, si queremos cambiar el mundo, ¿qué es lo que se está planteando aquí? No simplemente acabar con la oscuridad. Digo, no, pero es que la oscuridad no está solo en los que gobiernan, está en todas las personas cómplices, incluso personas que están de nuestro lado, pero siguen todavía con programas de desconfianza, de rabia, de venganza brutales, que lo que hacen es cargar contra los propios compañeros constantemente. Pues hasta que eso no empiece a purgarse, no tiene sentido empezar a asaltar las instituciones y pretender que vayan a caer todos los jueces corruptos, todos los políticos, bueno, políticos corruptos sería una redundancia, todos los políticos y todos los gobernantes y demás, porque no sería positivo. Hasta que no haya unas garantías de reemplazar eso con calidad, tenemos que ir haciendo, tenemos que ir esperando, y lo que sí que podemos prácticamente garantizar, viendo los aspectos y viendo la retrospectiva, es que los malos ya no van a avanzar más, ya no nos van a poder meter jamás lo que nos hicieron en 2020, 21 y 22. O sea, eso ya está acabado. Como eso ya está acabado, pues tranquilos, ya no vamos a pasar a penurias como aquellas, sino que vamos a ir remontando poco a poco, pero la velocidad de remontada va a ser correlativa a lo que seamos capaces de construir. Genial, Robert. Acabas de comentar una cosa muy interesante que es llegamos a una nueva era dorada, ¿no? O sea, ya lo que vimos atrás, esa fuerza, ese poder que tuvo la oscuridad, pues ya quedó atrás absolutamente. Estamos ante un nuevo paradigma social que además se resquebraja, ¿no?, ante todos estos poderes fácticos que ahora Plutón va a permitir esta purga, esta renovación a la que tú hacías alusión. ¿Cómo va a enfrentar eso el ser humano? Aquel que ya esté más empoderado de aquel que todavía tenga ese trabajo por hacer. Lógicamente entiendo de que el que ya ha hecho sus deberes, pues lo va a poder gestionar de un modo mucho mejor que aquel que todavía le quede ese paso, ¿no? Que es de algún modo todo este proceso de ascensión espiritual lo que se nos ha ido llevando, incitando, ¿no?, a hacer ese proceso de conexión con nuestro espíritu luz, que, bueno, que en muchos casos se ha podido hacer y en otros pues estamos en la tarea. La dificultad es parecida para todos, pero por motivos distintos. Claro, el que todavía se está desprogramando tiene mucho por desprogramar porque realmente la mierda que nos han metido es grande y densa. Es decir, que es muy difícil quitarse tantas capas de en medio. Hay muchos que no van a hacer ningún tipo de despertar y simplemente van a enloquecer. O sea, esto es así. O sea, mucha gente mentalmente no va a poder asumir todo lo que está ahora en marcha. Son demasiadas cosas al mismo tiempo y hasta que no desprogrames los paradigmas antiguos, la información nueva lo único que te va a hacer es crearte problemas. Mucha gente malmete, por ejemplo, contra la astrología, la numerología, porque gente que entra a ella todavía con los paradigmas antiguos prácticamente entra en paranoias, en extraexcusas o no acaba de encajar bien las nuevas herramientas porque no ha transformado su manera de pensar. De repente utiliza la astrología pues como una herramienta, como un instrumento para justificar todas sus fallas, todos
sus problemas personales en lugar de utilizarla como una herramienta para liberarse precisamente de las excusas. Entonces, hay muchas personas que todavía tienen que hacer un trabajo personal brutal solo para conseguir cierto nivel de serenidad interna. O sea, el primer trabajo es, por lo menos, aprende a ocuparte de ti. Aprende a no ser un lastre, aprende a no ser un muerto viviente, una persona tóxica o una carga para los demás. Ese es el primer nivel de despertar. Digo, eres capaz de estar bien contigo mismo en soledad, eres capaz de estar bien contigo mismo en general, eres capaz de tener unas relaciones mínimamente cordiales y armoniosas con la gente de tu alrededor, no hace falta que te lleves de maravilla, pero por lo menos ser capaz de manejarte. Bueno, ese es el primer nivel. Después, una vez que eso ya está más o menos conseguido, los siguientes niveles tienen que ver con la cooperación. ¿Eres capaz de construir algo con otra persona, solo con una? De ser capaz de hacer lo que sea, algo en lo que te puedas poner de acuerdo con alguien. Y luego vamos subiendo el nivel de complejidad. Al fin y al cabo, los programadores, ingenieros, los arquitectos consiguen construir casas, hacer películas que audiovisualmente están muy bien hechas. O sea, hay muchos logros humanos que se hacen de manera colectiva y que se hacen muy bien, especialmente tecnológicos y arquitectónicos. No vamos a ser capaces de construir, aunque sea, yo qué sé, microaldeas, comunidades, grupitos que más o menos funcionen bien, tan difíciles. O sea, hay obras de tecnología brutales que han hecho entre personas que ni siquiera son demasiado virtuosas. Tenemos que ser capaces de hacer todo eso. Pues los logros más avanzados tienen que ver con las capacidades colectivas. Y eso también te lo trae la energía de Plutón en Acuario y Saturno en Piscis, que son las energías finales del zodiaco, que representan los últimos signos y, por lo tanto, las cuestiones colectivas. Entonces, las dificultades mayores a las que nos vamos a enfrentar en el proceso del despertar es: ¿somos capaces de llegar a los demás? ¿Somos capaces de llegar a los demás? ¿Somos capaces de transmitir los mensajes de modo que penetren en los demás? Ya no solo que los entiendan, sino que los integren. Esta es una tarea comunicativa titánica. Y entiendo, y quiero redundar en estas palabras, cuando nosotros decimos que queremos llegar a los demás, es porque sabemos que se puede. Hemos escuchado muchas veces eso de que no se puede forzar a nadie su despertar. Digo, vale, te tomo la palabra, pero ¿verdad que sí que se puede fastidiar a alguien, adoctrinar a alguien, torturar a alguien psicológicamente? O sea, ¿se puede apartar de su despertar? ¿Se puede conseguir? Entonces, ¿por qué aceptamos que podemos fastidiar a alguien y oscurecer a alguien, pero no aceptamos que podemos iluminar a alguien? O sea, lo malo sí que se puede, la televisión te puede programar, la universidad te puede programar, y sin embargo no podemos hacer absolutamente nada para contribuir al despertar ajeno. Eso creo que se dice muchas veces más por impotencia, por no utilizar los mecanismos persuasivos adecuados o por una mala concepción de lo que es el respeto al libre albedrío, que realmente porque no se pueda. Claro que podemos influir apropiadamente en los demás mediante el ejemplo, intentando ser ejemplares, intentando llevar una vida coherente, para ganarnos el derecho a que los demás nos escuchen, a que los demás nos pidan consejo porque realmente lo quieren y lo solicitan y lo piden ellos. Así que claro que podemos influir en los demás, simplemente que la manera de influir en los demás no es de una manera directa, frontal, a quien no te lo ha pedido, sino que es sobre todo y expresamente a través del ejemplo. O simplemente cuando alguien te lo pregunta, pues también puede ser todo lo directo que quieras. Pero a quien no te lo pide, a ese no le metas caña. Sin embargo, intenta ser el mejor ejemplo de serenidad, de bienestar y de inteligencia emocional, y ya verás como cuando se halle en una disyuntiva vital, te vendrá a pedir consejo a ti. Es en ese momento cuando puedes ser y debes ser todo lo directo que puedas, todo lo sintético que puedas, y demostrar que estás a la altura de tu mensaje. Así es, Robert, justo ser un espejo para otros, y en muchas ocasiones, pues cuando le hace ese clic, esa persona llega justo en ese momento, quizás nota más apertura para poder abrirse a todo esto. Y además rompo una lanza a favor de la astrología y de la numerología, como tú decías, porque son dos disciplinas que no están viciadas y donde podemos ver nuestro proceso del alma, nuestro viaje, nuestro dharma, nuestro karma, y hay un montón de información que está ahí a disposición de todos y cada uno de nosotros para justamente tomar nuestro poder personal. En muchas ocasiones no pienso qué sería, ¿no?, de un mundo, sobre todo para estos dirigentes, para estas élites de poder, donde todos estuviéramos empoderados. Sería, al final, muy, muy complejo, ¿no?, para gestionarnos a todos, cada uno tomando nuestro poder personal. Y de algún modo entiendo que es lo que buscan, justamente, que no lo tomemos, ¿no? No podría de ninguna manera. O sea, es imposible.
Aludían algunas de las personas que nos acompañan al tema de los chemtrails. Estas estelas químicas, desafortunadamente, a pesar de todo el trabajo que estamos haciendo a nivel personal y colectivo, siguen vigentes, sobre todo muy especialmente aquí en España, ¿no? ¿Hay algún resquicio, alguna mínima esperanza de que esto en algún momento pues, pueda terminar? Sí, por supuesto que desaparecerá, no sé cuándo, pero no puede durar eternamente, por varios motivos. Por una parte, mientras no podamos combatirlas directamente, simplemente lo que podemos hacer es protegernos a nivel de salud. Ya sabéis lo que cada uno, pues, que se informe de qué puede tomar, que intente tomar el sol aparte, entre otras muchas cosas, que intente protegerse energéticamente, hacerse más fuerte, hacerse más poderoso. Bueno, todas las consignas de salud que no vamos a explicar aquí, entre otras cosas porque estamos en nuestro querido YouTube, que es bastante exigente a la hora de pedirnos fuentes verificadas y no se las vamos a dar. Y también porque energéticamente hay por nuestra parte una oposición manifiesta a esa porquería que nos echan en los cielos. Hay que entender algo que a veces es difícil de poder encajar a nivel energético, es si le prestamos excesiva atención, lo alimentamos. Pero si no le prestamos ninguna atención, lo consentimos y lo permitimos. Tenemos que dar una atención justa. La atención justa es mirarlo y decir, no, eso no lo quiero jamás, fuera, largo. Y los que estén en capacidad o tengan ganas de hacer acciones de información a la población, que también vayan con esa línea. Por ejemplo, informar a la gente, mirad, rechazad. Digo, eso no lo quiero más, fuera, no lo quiero nunca más. Y los que quieran también, pues que cursen, como ya están haciendo muchas personas, pues misivas a los gobiernos, a los medios de comunicación, que se sientan presionados, que sientan que hay una incomodidad, que hay una molestia y que eso no puede quedar impune. E incluso, bueno, a nivel energético, pues decirles que todos los que están siendo cómplices de esa porquería tendrán sus consecuencias, para que los pilotos o quienes manejen, aunque sean drones o lo que narices sea, que estén manejando esos aviones, intuyan que van a tener consecuencias y empiecen muchos a arrepentirse o a echarse atrás. O sea que básicamente esas pruebas de geoingeniería las acabaremos parando más pronto que tarde y entre todos, poniéndoles la atención justa y con extremada contundencia, podemos acabar con ello. Gracias, Robert. Eso me da pie para la siguiente pregunta. Nosotros somos creadores y efectivamente no podemos esperar, ¿no?, a que nos resuelvan las cosas, sino tenemos que ir en acción, en dinamismo, en la búsqueda de esas soluciones. Podemos cambiar, de hecho, los acontecimientos venideros vibrando alto. ¿Se plasman ahora de una forma más rápida las manifestaciones en la materia? Si es así, ¿qué está influyendo en que todo funcione como de una forma mucho más veloz? Bien, no es más veloz para todo el mundo, pero para todo aquel que esté en un proceso de despertar, sí. Eso se debe a que lo que acelera o ralentiza el proceso de manifestación es el nivel de densidad que hay en el cuerpo mental. Cuando uno desea manifestar algo, primero lo está generando en los planos sutiles, en los planos energéticos, especialmente en los planos emocionales, y luego eso tiene que atravesar toda la capa de nuestro cuerpo mental. Cuando una persona está más desprogramada, tiene más pistas, más autopistas, más lugares por donde descender esa energía y finalmente manifestarse en lo físico. Una persona muy programada, donde normalmente tendrías una pista, le tiene varias barreras y con esas barreras en funcionamiento, la energía se va desviando, se va frenando y se va ralentizando. A medida que una persona despierta, va creando una mayor fluidez en esos filamentos energéticos del cuerpo mental. De hecho, cada vez hay más líneas de manifestación y resulta más fácil que si no se me manifiesta desde la primera, lo haga desde la segunda, desde la tercera, desde la cuarta, hay diferentes ramificaciones. Así que el entrenamiento energético y mental de cada uno hace que cada vez sea más fácil manifestar y, por extensión, que surja toda más velocidad. Para una persona muy dormida eso no sucede así. Salvo, y aquí hay una objeción, para lo malo. ¿Por qué para lo malo sí que se le manifiesta igual de rápido a una persona despierta que dormida? Porque la persona muy dormida
está totalmente convencida de que lo malo puede surgir en cualquier momento. Con lo cual, ahí hay un filamento energético de manifestación muy rápido. Su cuerpo mental te dice, claro que esto es posible, claro que puedo enfermar en cualquier momento, la vida son 2 días y además estamos todo llenos de patógenos y bacterias, con lo cual podemos morir en cualquier momento y por supuesto, eso se hace verdad. Fortuitamente eso aparece porque su cuerpo mental lo está validando. Así que ahí está el punto, está la intención codificada en forma de miedo, está la creencia, es decir, el cuerpo mental o la ramificación mental, y también está el bombardeo energético inconsciente de todos aquellos que te dicen que eso te puede pasar. Con lo cual, en el dormido eso se manifiesta y en el despierto también. La cuestión es, ¿se va a hacer real todo aquello que nosotros seamos capaces de argumentar de manera sólida que puede ser real? No vale cualquier cosa, porque si tu cuerpo mental piensa esto es una locura, no vas a poder conseguirlo. De ahí la importancia de adecuarnos y de tener argumentos para poder justificar y defender todo aquello que nos han enseñado que es imposible. Pero no basta simplemente con convertir lo imposible en posible por repetirlo y ya está. Necesito convencerme. Y ese convencimiento significa darle argumentos reales y absolutamente lógicos a mi cuerpo mental. De ahí la importancia de ir poco a poco desgranando y extrayendo más argumentos para explicar esa metafísica que hasta este momento parecía más un acto de fe que otra cosa. No, tiene que ser algo tan natural como nuestro proceso de respirar, masticar o deglutir un alimento. Sergio, te me has quedado parado, no sé si soy yo que me he quedado parado o eres tú. A ver, Sergio. A ver, Robert. Ahora ya volvimos. Que se fue por unos instantes. Vale. ¿Se me ha escuchado o no, entonces? No, te la han capado. Vale. ¿Cuándo me han capado? Yo me veía a mí mismo, pero no sé si me veía el resto. Bueno, yo creo que sí, me cortaron a mí, pero no recuerdo bien dónde lo dejaste, la verdad, porque fue un momento, empezó a quedarse todo ahí pensando. Vale, no sé si la gente del chat nos puede verificar si se me ha escuchado a mí. Yo creo que yo me veía todo el rato, o sea que... Dicen en el chat que sí que se escuchó, entonces, vale. Bueno, básicamente está hablando del proceso de creación de realidad, de cómo se produce, cómo se genera y cómo, bueno, pues... por qué se genera en lo malo, por qué se genera en lo bueno y cómo nosotros desde lo bueno pues vamos a poder hacerlo mucho más fácil y mejor. Vale, gracias al chat. Antes hablamos de todo este proceso de depuración que va a permitir la transmutación plutoniana en Acuario. Estos reptilianos de alta casta que han ocupado lugares estratégicos dentro de nuestra matriz de control, dirigiendo evidentemente el mundo a sus anchas, manipulándonos todo el tiempo. ¿Qué podemos hacer para ello? ¿Van a seguir ahí? ¿Van a caer o va a ser un proceso? Vale, a ver, lo mismo, para no caer en argumentos de autoridad, yo hace mucho tiempo que dije que los principales ya no están, pero vamos a asumir que o puede estar o puede no estar para que no tengáis que creerme a mí. Simplemente, ¿qué podemos hacer al respecto? Voy a contestar a eso. Vivimos o hemos vivido en una pirámide de poder según la cual hay unos tipos que están en lo más alto que mandan sobre el resto. Y hemos explicado que les hemos seguido cediendo el poder. ¿Cómo cedemos el poder? De una manera, nosotros creemos o hemos creído de una manera o de otra que el poder equivale a tener dinero, el poder equivale a tener potencia militar, el poder equivale a tener medios de comunicación, a tener gente a tu cargo. Hemos creído o creemos de manera inconsciente en todo ello. O sea, decimos, los poderosos, bueno, gente que tiene poder económico, gente que tiene poder para manipular a las masas, y hemos creado una equiparación falsa entre ese poder, esa capacidad y realmente la legitimidad para gobernar. Si nosotros invertimos esa pirámide y nos damos cuenta que primero tenemos poder sobre nosotros mismos, poder sobre nuestra propia mente, poder sobre nuestro corazón, o sea que somos un sistema perfecto y completo que podemos gobernar en nosotros mismos, estamos creando dentro de nosotros un modelo de gobernanza que funciona. Como decía Confucio, el que es capaz de gobernarse a sí mismo también puede gobernar a los demás, o lo decía al revés, el que no puede gobernarse a sí mismo tampoco puede gobernar a los demás. Si tú eres capaz de gobernarte a ti, y gobernarte significa que hay una parte masculina
que te dirija con cierta disciplina y una parte femenina que te ame y que te respete, o sea, tengas ese padre y esa madre perfectamente incorporados, que tú te dirijas bien tu vida, que sepas gobernarla, que sepas sentirte bien en este cuerpo y en autogobernarse bien, de descubrir lo que es el verdadero poder. Tengo poder sobre mí, tengo disciplina, soy capaz de entenderme, de encauzar mis deseos, sublimarlos y llevarlos a la mejor versión. Habré creado dentro de mí un molde perfectamente válido para decir, mira, esta persona es virtuosa, y esta también, y esta también. Y si somos muchísimos, la estructura de gobierno que tenemos no será la que merezcamos. No nos mereceremos esa porquería. Si no nos lo merecemos, nuestro repudio será perfectamente congruente a nivel energético, porque estaremos comparando un autogobierno muy bueno con uno de mierda. Si solo somos 3 o 4 los que lo hacemos, eso no tiene impacto. Pero si somos miles de personas bien autogobernadas, el egrego que generamos mejora con creces la porquería que nos están ofreciendo. Así, cuando una persona es capaz de crear en su burbuja de realidad un altísimo nivel de poder personal, de armonía, de autosatisfacción, y además no solo hay un buen autogobierno, sino que nuestra esfera de influencia que nos rodea mejora al resto. Si tú, como Sergio, eres capaz de hacer que los demás a tu alrededor se sientan mejor, funcionen mejor y den lo mejor de ti, entonces tú estás creando un gobierno que además tiene buenas relaciones diplomáticas con los otros. Estás creando relaciones internacionales. Entonces, esa estructura jesuítica, masónica, de nobleza negra y de toda esta gente que está gobernando en la sombra, no será necesaria porque tenemos internamente, a la pequeña escala, fractales mucho mejores. Cuando tengamos muchos fractales a ese nivel, será fácil crear microsociedades, microempresas, situaciones donde habrá alianzas muy venturosas y será muy, muy, muy fácil acabar con toda esa estructura podrida que hemos visto en esa gran pirámide. Primero, porque ya hemos visto que no funciona y que además hemos visto también cuáles son sus planes de una manera clara y meridiana. En el momento que los hemos rechazado, ya han empezado a resquebrajarse, porque nuestro no consentimiento es suficiente para que no puedan avanzar ni un paso más. Gracias, Robert. De hecho, nosotros hemos, a nivel de humanidad, antes hemos vivido el despertar del plexo solar, el despertar del sacro. Ahora estamos viviendo el despertar del chakra corazón. Se están afinando nuestras percepciones, cada vez tenemos más experiencias oníricas, en definitiva estamos cada vez más conectados. En este llamado a conectar con nuestro espíritu luz, es el único camino para nuestra raza adámica. Tenemos el reto de la ascensión espiritual. ¿Sería a través de la conexión con el espíritu luz la única posibilidad nuestra para evolucionar como raza? Si lo entendemos como una conexión del corazón al espíritu, sí, claro, es la única base. O sea, no podemos plantear mejorar una sociedad si no hay más bondad en cada uno de nosotros. O sea, es que es imposible, es incompatible. O sea, si no es un camino desde el corazón, ¿en base a qué vamos a mejorar socialmente si tengo que estar desconfiando de cada uno, si no sé si es sincero, si no lo es, y tener que estar siempre en guardia, en permanente lucha? Es absurdo. Realmente una sociedad mejor solo puede ser real cuando hay una conexión entre este corazón, este chakra corazón y toda la divinidad que somos. Desde ahí eso ilumina toda la esfera intelectual, porque realmente la bondad es mucho más sabia, mucho más inteligente y mucho más práctica que la maldad. La maldad es una estupidez, es simplemente una ventaja cortoplacista a costa de endeudarte a largo o medio plazo, lo cual el elemento común que tienen todas las personas villanas o muy oscuras es la estupidez. Es una estupidez galopante y enorme. Por eso nunca puedo pensar o me resisto a decir que los que gobiernan son inteligentes. Como mucho acepto que son astutos o que tienen un intelecto depurado, pero es un intelecto completamente reduccionista, parcial, cerrado, atormentado, disociado en porciones. Yo no he visto sabiduría en nadie que no sea extremadamente bondadoso, honesto, generoso, empático. Es ahí cuando se ilumina completamente el intelecto y cuando ves que las acciones a largo plazo compensan completamente las posibles externalidades negativas que tienen cuando confías en alguien al que no deberías confiar, cuando aparentemente se dice el refrán de tan bueno es tonto. Digo, no, nadie es tonto por ser bueno. Absolutamente no es así. Es al revés. El que es honrado, el que es honesto, incluso aunque tenga dificultades, se le acaban compensando.
Y al revés, el que es deshonesto, las pequeñas ventajas que tiene a corto plazo, las paga carísimas. Con lo cual no existe tal cosa como un bueno tonto. Existe gente ingenua que no es para nada bondadosa y se le confunde con bondadosa. Entonces, entiéndase, la verdadera sabiduría es la bondad y por lo tanto es el camino espiritual definitivo. El camino espiritual no puede ser única y exclusivamente técnicas de disciplina, de depuración, de cantar mantras. Digo, ahí no hay ningún crecimiento, no hay ningún desarrollo. Tiene que haber una expansión del corazón y por lo tanto cuando hay una empatización a gran nivel, entonces se empieza a entender la magnitud del problema y se intenta poner soluciones. Mientras no hay una expansión del corazón conectado con la chispa divina, no puede haber una verdadera iluminación espiritual ni desde luego una nueva humanidad que merezca la pena ser defendida.